correos institucionales, porque yo comparto las grabaciones de las webconferencias y yo todo lo cargo por el YouTube, y si el estudiante no ha activado el correo institucional, entonces no le va a permitir. Si el estudiante está tratando de acceder por un correo de Hotmail o cualquier otro operador de correo, pues no le va a permitir acceder a la grabación. Entonces, por eso es importante que habiliten los correos institucionales. Yo tengo un grupo de Teams, porque nosotros manejamos todos los estudiantes. Si activan el correo institucional, tienen acceso a la plataforma Teams, que también es muy importante. De hecho, alberga prácticamente 250 estudiantes o 250 participantes en una reunión. Es interesante, es mucho mejor que esta plataforma, mucho mejor que la que estábamos manejando los periodos pasados. Entonces, es importante que habiliten los correos institucionales porque hay muchos beneficios que los estudiantes pueden obtener activando estos correos. Tener cuidado con correos fraudulentos de suplantación de falsos docentes o tutores, que les hacemos trabajos y todo ese cuento. Entonces, ¿cómo reconocen ustedes que el correo es institucional? Entonces, si se han dado cuenta, los correos institucionales de los docentes de la universidad siempre van a terminar en @unad.edu.co. Es decir, si a ustedes les llega un correo que sea ezequiel.aparicio@gmail.com, ese correo no es mío, porque siempre nosotros los docentes tenemos que comunicarnos con los estudiantes por el correo que nos da la universidad. Y en este caso, nosotros también tenemos un recurso muy importante que es el correo interno. Por el correo interno es donde nosotros formalmente nos comunicamos con los estudiantes. Entonces hay que tener en cuenta eso para diferenciar un correo fraudulento de un correo real que nosotros enviemos a ustedes los estudiantes. Estas son unos enlaces de cómo acceder a correos nuevos, cómo acceder a correos institucionales en estudiantes nuevos. Entonces está este enlace, y ya cuando el estudiante es antiguo, cómo recuperar la contraseña. Se los voy a colocar en el chat para que los tengan presentes. Por favor, no vayan a escribir porque me dejan el mensaje muy arriba y no van a tener acceso a ubicarlo después. Entonces, el primero que coloqué es para estudiantes nuevos, y el segundo es cuando el estudiante ya es estudiante antiguo nuestro y necesita activar la contraseña, para que lo tengan presente. Entonces, de esta manera es que ustedes activan los correos institucionales. Entonces, lo que nos concierne el día de hoy es el diseño de fase 3. La fase 3, que es el diseño de un sistema como alternativa de solución. Acaban ustedes de terminar el 25 de mayo la fase 2, que era analizar la problemática industrial, donde ustedes tenían que construir en grupo, de manera grupal, un árbol de problemas y un árbol de objetivos y su respectivo análisis. Obviamente tenían que entregar un documento en PDF con unos objetivos y otras cosas que se les solicitan en la entrega de informe. Hay que tener en cuenta que un solo estudiante del grupo es quien debe cargar ese trabajo colaborativo al entorno de evaluación respectivo. Entonces, lo que nos concierne el día de hoy es la explicación de fase 3, diseño de un sistema como alternativa de solución. Es una actividad que inició el 26 de mayo y finaliza el 24 de junio, es decir, todavía hay 29 días para que los estudiantes desarrollen esta actividad. Siempre les indico que en la última columna es la fecha de realimentación, es decir, la fase 2 que acabo de terminar o acabo de finalizar, los docentes tienen hasta el 5 de junio para cargar las calificaciones de esa fase 2. Y ustedes revisan, y así con todas las fases de ahí en adelante. Entonces, como para contextualizar un poco las fases que tiene el curso. La fase 1, que fue un quiz, que si ustedes no lo presentaron, pueden solicitarle mediante el correo interno a su tutor, solicitándole que por favor le active la otra oportunidad para presentarlo, porque el tiempo ya cerró. Y si el estudiante pues sacó una nota no tan apropiada, pues también puede solicitarle que le dé otra oportunidad para presentarlo,
para ver como especie de un repechaje, para ver si puede obtener una nota más favorable al estudiante. Entonces, les indicaba que estas fases que les estoy presentando, esta diapositiva, es para contextualizar cómo está constituido este curso. La fase 2, que fue la concepción de la solución a la situación, a las problemáticas industriales, que es el árbol de problemas y construir o diseñar el árbol de objetivos. Y el día de hoy, pues vamos a explicar el diseño de un sistema como alternativa de solución, que es el diseño de una estación de trabajo. Y la fase 4, que se hace paralelamente con la fase 3, que es el componente práctico, que es simulado o virtual, y la fase 5, que es la última, que es una solución a una problemática industrial, que es la consolidación de lo que los estudiantes están realizando en fase 2, fase 3 y fase 4 respectivamente. Entonces, esa es como una explicación para que ustedes estén como contextualizados de cómo es que se diseñó este curso, cómo se elaboró, para tener un orden en lo que están ustedes trabajando. Entonces, voy a ir al curso, y esto es lo que me muestra a mí en mis cursos virtuales. Entonces, ustedes están en este periodo 1602 y entonces abrimos el aula de proyecto de Ingeniería 1, está acá, y aquí, en este entorno de aprendizaje, es donde están las guías de las actividades de la actividad que vamos a realizar el día de hoy, que es la fase 3, diseño de un sistema como alternativa de solución. Entonces, abrimos acá y aquí están el anexo 2 y la guía de actividades. Yo la voy a abrir desde acá, que ya las tengo descargadas, y es esta. Voy a abrir el anexo 2. El anexo 2 es como un soporte para que ustedes tomen de ejemplo qué es lo que se tiene que entregar en esta fase 3. Entonces, voy a abrirla y ya procederé. El ejercicio que yo hago con ustedes siempre es leer textualmente la guía, para que no haya lugar a inconvenientes de que no la entiendo, de que qué es lo que quiere decir, qué es lo que me está solicitando la guía. Entonces, como todas las guías siempre tienen un encabezado que indica la actividad como es, la cantidad de puntos que está realizando o que se va a trabajar o que se está indicando en esta actividad o en esta fase, que son de 100 puntos, la fecha de inicio y la fecha fin de actividades, un breve resumen de lo que es esta fase 3, esta actividad, y algunas recomendaciones para tener en cuenta en el desarrollo de esta fase, qué es lo que tienen que hacer. Entonces, yo siempre me concentro aquí en donde dice evidencias individuales, y aquí más abajo hay otras que dicen evidencias grupales. Entonces, hay unas evidencias individuales que debe presentar el estudiante. Las evidencias individuales para entregar son: participación en el foro, fase 3. Con respecto a la participación en el foro de la presente fase, el estudiante debe tener en cuenta lo siguiente: participar al menos 5 veces en el foro del trabajo colaborativo, explicando en cada participación cómo se está realizando el avance o su aporte en el desarrollo del trabajo colaborativo, porque de los aportes individuales se va recogiendo el trabajo colaborativo. Entonces, el estudiante participa aportando evidencia concreta del desarrollo de sus productos. El estudiante empieza a participar de manera temprana o de manera oportuna en el foro. Entonces, como faltan 29 días, no se confíen de que todavía hay tiempo, porque el tiempo pasa rápido, y ya cuando ustedes se dan cuenta, faltan 3, 4 días y ya no hay tiempo para realizar los aportes respectivos. Entonces, entre más, de manera más temprana, realicen ustedes esa participación, mejor van a hacer un trabajo. Hay más tiempo para que cada uno de los tutores hagan un buen proceso de retroalimentación de cómo van los aportes, lo que están realizando hasta el momento. Entonces, ¿la actividad cuál uno? La actividad 1, ¿cuál es? Es diseño de una estación de trabajo. Entonces, con base en el desarrollo de la fase 2 del curso, se identificó una problemática central de productividad de la empresa Modelo Trajes de Ciclista. Es que las estaciones de trabajo del subproceso de producción y confección no han sido diseñadas adecuadamente. Y asimismo se concibió una solución a esta situación problemática formulándose el análisis de árbol de objetivos.
El árbol de objetivos es para dar solución a la situación problemática detectada. Considerando lo anterior, de forma individual, el estudiante debe diseñar una estación de trabajo. Entonces, aquí ya le están diciendo que es individual, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe hacer una estación de trabajo? Diseñarla, que logre atender los requisitos de esa solución concebida en la fase 2. Y vuelvo y se le recalca aquí en negrilla. Cada estudiante debe diseñar una estación de trabajo diferente. Entonces, aquí en este anexo, que se lo explico en un momento, hay 4 estaciones de trabajo. Y ustedes son 5. Pero resulta de que en una empresa de diseño no solamente existen 4 estaciones de trabajo, existen muchas más. Cada estudiante ingresa al foro y define o le informa a su grupo de trabajo cuál estación de trabajo es la que va a diseñar, de manera tal que el último estudiante que ingrese, pues deberá buscar en internet o deberá buscar en una empresa de diseño qué otro puesto de trabajo debe diseñar e ingresar al foro e indicar cuál puesto de trabajo debe diseñar. Hay que tener en cuenta que estos anexos que colocamos o que se colocan son ejemplos, no es que los tengan que hacer así de esa manera, sino que son ejemplos para que ustedes tengan presente cómo es que deben entregar cada una de las estaciones de trabajo, en este caso de la fase 3. Entonces, cada estudiante debe diseñar una estación de trabajo diferente, es decir, no se aceptan estaciones de trabajo repetidas por los estudiantes. Para diseñar la estación de trabajo, por favor revisar el anexo 2. Entonces, este es el anexo 2, ya lo explicamos, especificando de un espacio de una estación de trabajo. En esta se les explica los factores de espacio que deben tener en cuenta en el momento de diseñar una estación de trabajo. Recuerden que en una estación de trabajo forman parte muchos elementos: la maquinaria, el área de maniobras del operario, la materia prima, producto en proceso, etcétera. Dicho anexo lo podrá encontrar en la carpeta de fase 2. Entonces, ¿cuál es el anexo fase 2? Se los voy a explicar inmediatamente. Es este, anexo 2. Entonces, ¿qué tenemos aquí en esta parte? Tenemos la tabla de requerimiento de espacio mínimo para estaciones de trabajo. Entonces, aquí, esta parte es para que el estudiante visualice cómo está distribuido los espacios en cada una de las estaciones. Esta estación de trabajo es la estación de corte. Entonces recordemos que siempre dentro de una estación de trabajo hay recursos. Están los materiales, las maquinarias, el producto en proceso, el área de maniobras del operario para el producto de corte. Entonces, en este ejemplo que se les indica a ustedes, ¿cuáles son los materiales? Aquí están los recursos, la licra, los materiales, la maquinaria, la mesa de trabajo, el lugar, para que ustedes lo lean detenidamente. Y la última columna es el área estimada en metros cuadrados. Entonces, para el área de materiales, 3.64 metros cuadrados, para la maquinaria, 10 metros cuadrados, para el producto en proceso, 2.5, y el área de maniobras, 13.5, en este puesto de trabajo. En este puesto de confecciones también está lo mismo, los mismos ítems y están distribuidos de diferente manera. El siguiente puesto de trabajo es de bisutería y está distribuido, están teniendo, o se tienen en cuenta, mejor dicho, los mismos ítems para cada puesto de trabajo. Y el último es de empaque y embalaje. Pero como les decía anteriormente, aquí hay 4 estaciones de trabajo. Recuerden que las empresas no solamente tienen 2 o 3 puestos de trabajo, las empresas tienen muchos más puestos de trabajo. Entonces, ¿qué otro puesto de trabajo podríamos encontrar en una empresa de confecciones? Podríamos encontrar, como en toda empresa del sector de producción, un área de mantenimiento. Podemos encontrar también las oficinas, que son estaciones de trabajo también, porque allí trabajan las personas, desarrollan actividades administrativas, ¿cierto? Entonces,
Esos son dos puestos de trabajo adicionales que pueden tener no tan solo esta empresa de confecciones, sino todas las empresas, para llevar un buen orden dentro de su establecimiento y al interior de sus finanzas. Entonces, esos son las estaciones de trabajo. Lo que ustedes deben entregar es, aquí están los ejemplos, estaciones de trabajo del subproceso. Entonces, área de corte. Aquí está la mesa, aquí están los dos operarios y otros dos operarios en las partes laterales, están los pasillos de maniobras, están las mesas de apilar piezas cortadas, los pasillos de tránsito, estantería de licras. Esto es el diseño de una estación de trabajo o de un subproceso que es la estación de corte. Aquí está la estación de confección. Si podemos apreciar, también tienen las dimensiones, ¿sí? Aquí hay 0,76, aquí está 4 metros, están todas las dimensiones. Eso es importante también, que dentro del diseño que presente cada uno de ustedes, sea el que seleccione, también tengan las dimensiones del puesto de trabajo. Aquí está el de confecciones, está la máquina plana, está el operario, las mesas a sus lados, las dimensiones de cada estación de trabajo, está el puesto de bisutería y por último, como son 4 estaciones de trabajo, está la estación de empaque y embalaje. Esta parte obviamente no la tienen que hacer, ustedes tienen que presentar es la estación de trabajo diseñada como se está presentando en cada uno de estos ejemplos. La primera parte que yo mostraba, las dimensiones de los puestos de trabajo, esto es como para que ustedes contextualicen cómo están distribuidas las herramientas, maquinarias y equipos y el espacio que puede llegar a ubicar cada una de estas, cada uno de estos ítems o cada uno de estos recursos dentro del puesto de trabajo. Entonces, esta parte, que es el diagrama de flujo, tampoco tienen que entregarlo. Esto es también para que ustedes entiendan cómo es un diagrama de flujo. Este es un diagrama de flujo muy sencillo. Obviamente hay diagramas de flujos más complejos, pero este es uno sencillo para que ustedes entiendan así de manera rápida cómo es el diagrama de flujo de una empresa. Esta última parte, que es del anexo 2, es toda la empresa. Si pueden apreciar, aquí está el departamento de corte, porque en el departamento de corte no solamente hay una estación de trabajo, pueden haber más estaciones de trabajo. Está el área de almacenamiento de materiales, está el departamento de bisutería, de recepción y despacho. Mire, aquí están los puestos de trabajo adicionales que el quinto estudiante que llegue de último puede seleccionar. Departamento de empaque, departamento de confección, está la parte de bodega, de embarque y desembarque, ¿sí? Entonces, esto tampoco tienen que entregarlo. Recuerden que lo único que se está solicitando es que cada estudiante, de manera individual, diseñe una estación de trabajo. Entonces, en este anexo se muestra cómo están diseñados los puestos de trabajo y ya por último, se muestra cada estación de trabajo. Esto es como la distribución de una planta, cómo están distribuidos los puestos de trabajo en una empresa de confecciones. Les repito, no tienen que diseñar una empresa, no tienen que diseñar una empresa como tal y desagregar los puestos de trabajo. Cada estudiante de manera individual debe diseñar un solo puesto de trabajo y no tiene que repetirlo ningún otro estudiante. Entonces, retomo aquí donde iba en la guía. Entonces, aquí dice, se les recomienda también revisar el siguiente enlace. Este enlace es muy importante porque indica cómo está relacionado a un puesto de trabajo, según la OSHA, que es muy importante para que ustedes lo determinen y lo tengan presente. Entonces, esta parte, acá, les recomiendo revisar este enlace. Y si ustedes quieren buscar otras páginas de internet respecto a estaciones de trabajo, respecto a la descripción de un puesto o una estación de trabajo, por favor, básense en bibliografía confiable para que puedan extraer información que sea importante en el momento de realizar y entregar la actividad. En el punto 1.2, de forma individual, cada estudiante del grupo debe haber un diseño por estudiante. No se puede repetir un diseño. Esto se lo vuelvo y se lo repito y se lo dejo en negrilla como para tenerlo suficientemente claro. Diseñará
Lo puede diseñar a mano también. Si se le dificulta ya les explico estos enlaces que están acá, que son unos software libres, que son supremamente fáciles de explicar. Lo único que tiene que hacer el estudiante es ingresar y, como uno dice vulgarmente, me perdonan la expresión, entrar, ingresar al software y cacharrearlo. Es muy fácil, ¿sí? Si el estudiante no ingresa y no empieza a descubrir qué es lo que hay en cada uno de los menús, tengan la plena seguridad de que no lo van a poder manejar. No es difícil de manejarlo, se los aseguro, pero hay estudiantes que no se toman el tiempo para cacharrear ese software, y lo que hacen es enviarle correos internos al tutor que enséñeme a manejar el software, que ayúdeme, que no. Recuerden que ustedes están estudiando en una universidad donde gran parte de su tiempo o gran parte del esfuerzo que se tiene que hacer para estudiar lo hace el estudiante. Nosotros, los tutores, somos asesores del desarrollo de sus actividades, ¿cierto? Entonces, ese trabajo autónomo que ustedes tienen que desarrollarlo forma parte de esto que es muy importante, estos dos software, para que en esos tiempos ustedes los aprendan a manejar, los aprendan a trabajarlos, ¿no? Entonces, si ustedes van a entregar un diseño a mano, obviamente no va a ser un diseño cualquiera, a pulso, no. Debe ser con reglas, con escuadras, con medidas, presentado de manera estética. Porque si no se presenta de manera estética, pues obviamente el estudiante no va a obtener una buena calificación. Porque así, como ustedes tienen un proceso, están iniciando un proceso de formación para en un futuro ser ingenieros, tienen que también aprender a ser personas integrales, aprender a entregar trabajos de manera estética, no entregar por entregar, y trabajos de calidad. O con ayuda de un software, la estación de trabajo ordenada y orientada a dar un trato digno al ser humano. ¿Por qué un trato digno al ser humano? Porque en la situación problemática que veíamos en la fase 2, donde mostrábamos la situación, nosotros veíamos en esa fotografía una estación de trabajo completamente desordenada, un puesto de trabajo que no cumplía con los requerimientos de un puesto de trabajo digno para que una persona desarrolle sus actividades diarias, ¿sí? Ese desorden no es un puesto de trabajo para que una persona desarrolle sus actividades de manera digna, ¿cierto? Usted puede realizar el diseño a mano estéticamente presentado, o puede hacer el uso de un software de 2D, diseño en 2 dimensiones, 3 dimensiones, que tenga alto, ancho y largo. Para presentar su diseño individual se les deja los siguientes enlaces. Entonces aquí está el Planner 5D y el For Planner. Adicionalmente, si el estudiante maneja otro software, lo puede utilizar. No es que sea una camisa de fuerza manejar únicamente estos dos software. Lo digo porque hay estudiantes que manejan software para diseños de plano, ¿sí? Entonces, para diseñar planos de obras civiles, planos arquitectónicos, ¿cierto? Entonces, si los maneja, pueden utilizar esos. Entonces, esto los dejo aquí porque pues obviamente son software de muy fácil manejo para que ustedes obviamente ingresen y empiecen a trabajar ese software. En el informe final se presentan los diseños de cada uno de los estudiantes del grupo. Los estudiantes no deben repetir diseños. Entonces, aun cuando siempre se les repiten las guías, no falta siempre el estudiante que pregunta, yo puedo repetir, es que no tengo, solamente en el anexo 2 acá hay 4 estaciones y no sé cuál es la otra quinta. Pues hombre, lo que les acabo de decir, lo que les acabo de indicar, ¿están ustedes conscientes de que ingresaron a una universidad donde en realidad tienen que invertirle trabajo autónomo a ese proceso de conocimiento que ustedes están adquiriendo para formarse en ingenieros industriales? Entonces, nosotros, como somos ingenieros industriales, y ustedes, como están formándose para ingeniería industrial, siempre los ingenieros somos recursivos, no nos varamos ante una situación adversa, siempre tenemos que buscar una solución. Entonces, no porque aquí en el anexo 2 solamente hay 4 estaciones de trabajo, entonces, no, entonces yo voy a repetir el de otro estudiante. No, tiene que investigar eso. No es complicado, no es difícil, es muy fácil, ¿sí? Además aquí, ya como les indiqué, en la parte de la distribución de la planta hay más de 4 estaciones de trabajo para que ustedes lo tengan presente. Entonces, se debe presentar una vista superior y otra vista lateral.
de la estación de trabajo del diseño de cada estudiante con las respectivas medidas en metros o centímetros. Muy importante que sea evidente que se dejó espacio para factores como la materia prima entrante, área de maniobras del operario, maquinaria, producto en proceso, y dichas áreas deben ser nombradas. A continuación se les deja un ejemplo de cómo cada estudiante debe presentar su diseño. Igualmente aquí está en el anexo 2. En el anexo 2 está, mira acá, por ejemplo, la de confecciones, que es la más que puedo mostrar acá, se las voy a ampliar un poquito. Entonces, aquí está el espacio de pasillo, de maniobras del operario, donde las dos mesas a los dos costados, a los dos laterales, donde el trabajador puede colocar las piezas cortadas, los vestidos de baño, la mesa del frente que tiene la máquina plana y las dimensiones del puesto de trabajo. El siguiente también, el puesto de bisutería. Se dan cuenta que ahí tiene el espacio de maniobras del operario también. Todo eso, lo que está solicitando aquí, está en estos ejemplos. Básicamente, esto es lo que ustedes deben entregar prácticamente en esta actividad. Y este es el ejemplo que les estaba mostrando ahorita. Ese es este mismo, el que está en el anexo 2. La vista superior y una vista lateral. De esta manera es que cada estudiante debe entregar el diseño de la estación de trabajo y colocarle aquí el nombre del estudiante. Por favor, no nos pongan a adivinar. Cuando uno descarga, a veces, no sé, por más de que uno le dice al estudiante, coloque, y uno le coloca aquí en la guía, coloque el nombre del estudiante, los estudiantes colocan ahí, copian y pegan. Y uno dice, no, pero ¿de quién es este dibujo? ¿Quién diseñó esto? ¿Quién diseñó este muñeco? ¿Quién haría este muñeco? ¿A quién le voy a calificar? Pues obviamente el trabajo grupal lo voy a calificar grupal. Y si el estudiante no me coloca el nombre de quién diseñó esta estación de trabajo con la vista superior y la vista lateral, pues es muy complicado para nosotros adivinar cuál es el estudiante, ¿sí? Entonces, en esa medida es importante seguir las indicaciones de cada una de las guías. Evidencias grupales. Entonces, ya terminando la actividad individual que tiene que realizar cada estudiante del grupo, inician las evidencias grupales. Entonces, recopilación del informe grupal del trabajo fase 2. Perdón, de esta fase, de la fase 2, actividad de recopilación del informe grupal de la fase 2. Bueno, aquí tuve un lapso, no es fase 2, sino fase 3. Faltando unos días para el cierre del foro, el grupo de trabajo colaborativo realizará la consolidación de sus aportes individuales y grupales y la estructura del documento debe ser la siguiente, faltando 1 o 2 días. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que por algún motivo, alguna razón, no pueden ingresar faltando 15 días, pero pues, e ingresan faltando 4 días para el cierre del foro, se contactan con ustedes, han diseñado el puesto de trabajo, lo comparten en el foro, pero yo sé que hay muchos estudiantes que son muy juiciosos o de pronto quizás son organizados, son muy metódicos en su tiempo y participan de manera oportuna en cada uno de los cursos que ustedes tienen matriculados. De pronto habrán otros que no, porque no tienen conectividad, porque se fueron para sitios donde aislados, donde tienen que durar 15, 20 días sin internet y eso da lugar a que lleguen de manera tardía a los foros a participación. Yo sé que hay casos aislados en que llegan estudiantes faltando incluso horas para cerrar el foro y copian el trabajo de otro estudiante y lo participan ahí como si fuera de ellos, se apropian del trabajo que ha desarrollado otro estudiante, pero eso dentro del grupo ustedes mismos tienen que manejar esas situaciones, ¿sí? Y para eso estamos nosotros, para que ustedes también nos digan, nos informen, no vamos a incluir a este estudiante porque se apropió del trabajo de otro compañero y llegó faltando 6 horas para el cierre del foro y nos estaba diciendo que lo incluyéramos en el grupo. Pero son situaciones que deben de resolver ustedes como estudiante y no permitir que los estudiantes ingresen al grupo, ¿sí? Obviamente cada estudiante debe hacer su esfuerzo por desarrollar cada actividad, participar de manera individual, participar de manera grupal, donde haya lugar a hacerlo. Entonces hay que poner un esfuerzo, hay que tener en cuenta un esfuerzo. Y si cada uno de ustedes matriculó 5 o 6 cursos es porque ustedes tienen la capacidad de desarrollarlo, ¿sí? ¿Qué puntos debe tener el trabajo? Debe tener una portada y solo incluir estudiantes que realmente hayan participado. Mire que hay estudiantes, discúlpenme lo que les voy a decir, pero es a tratarle de meter a uno
vulgarmente uno dice el gol, a incluir estudiantes en la portada que uno va y revisa y ni siquiera han participado en el foro y lo relacionan en la portada. Cuando yo detecto un caso de esos, obviamente yo le rebajo al grupo, porque todos los estudiantes deben ser responsables de lo que cada estudiante líder de entregar el trabajo está entregando en el entorno respectivo. Ah, no, que no me di cuenta, yo no es culpa mía, no tienen por qué rebajarme. No, señor, por eso están desarrollando un trabajo grupal. ¿Y por qué es importante y por qué la universidad referencia trabajos grupales? Hombre, porque siempre que nosotros vamos a trabajar en una empresa, uno siempre tiene que trabajar en grupo, ¿sí? Uno siempre tiene que trabajar con profesionales de otras áreas diferentes a las nuestras, pero para desarrollar un trabajo, un proyecto, una actividad. Entonces, por eso hay que acostumbrarnos a trabajar de manera individual y de manera grupal. Entonces, mucho cuidado con este punto, incluir estudiantes que no hayan participado. Objetivo general y objetivos específicos. Entonces, el objetivo general, recordemos que todos los objetivos siempre deben iniciar con una palabra en verbo en infinitivo. Siempre yo les indico a los estudiantes o siempre se les indica a los estudiantes. Un objetivo nunca debo iniciarlo. Vamos a tener en cuenta el diseño de las estaciones de trabajo. Vamos no es una palabra eh, que esté terminada en verbo en infinitivo, ¿sí? Aquí, como ustedes van a desarrollar o van a diseñar unas estaciones de trabajo, entonces el objetivo general debe ir enmarcado siempre en dar solución a la situación problemática que se les presentó en la fase 2 del curso, ¿cierto? De las estaciones de trabajo. Entonces, el objetivo general va encaminado en dar solución a la situación problemática mediante la construcción o diseño de unas estaciones de trabajo. Entonces, los objetivos específicos, ¿cuáles son? Los objetivos específicos es respecto, y el objetivo general es respecto a las actividades de esta fase. No vayan a colocar objetivos específicos, leer conscientemente la guía, realizar el trabajo en grupo, eso no son actividades, es respecto al trabajo que van a entregar en esta fase, que es el diseño de las estaciones de trabajo que contribuyen a dar solución a la situación problemática de la empresa Trajes de Ciclista, ¿cierto? Entonces, un objetivo siempre tiene que ir iniciando con una palabra en verbo en infinitivo y que indique acción, ¿sí? Porque hay verbos que terminan en infinitivo y que no indican acción en este caso. Por ejemplo, yo no puedo colocar dar solución. Dar, obviamente, es un verbo y termina en infinitivo, pero no dice nada, ¿sí? Diseñar estaciones de trabajo que conlleven a la situación, a la solución de la situación problemática de la empresa Trajes de Ciclista. Eso sí es un diseño de un objetivo bien formulado. Entonces, mucho cuidado con el diseño de los objetivos, tanto general y específicos de esta actividad o de esta fase. Diseño de cada estudiante del grupo. Poner el nombre del estudiante y poner la vista lateral y la vista superior del diseño de cada uno de los estudiantes. Conclusiones. Mínimo 2 conclusiones. Cuando se solicitan conclusiones en un trabajo o cuando se dan conclusiones en un trabajo o en un proyecto o en un trabajo de investigación, como se quiera llamar, siempre es referente a lo que se está trabajando o a lo que se está desarrollando o a lo que se está investigando, ¿sí? Yo no doy conclusiones de algo que desconozco, ¿sí? Yo doy conclusiones de algo en lo cual yo he trabajado, de algo en lo cual yo he desarrollado. Entonces, las conclusiones son como sugerencias que ustedes dan o como puntos de vista del trabajo que realizaron aquí en esta fase. Y las referencias bibliográficas. Por favor, las referencias bibliográficas, ustedes muchas veces van aquí al curso y toman las referencias que están acá que están aquí en el entorno de aprendizaje. Y muchos estudiantes lo único que hacen es, sin ni siquiera
haber tomado estas bibliografías como referencia para desarrollar ese trabajo, lo único que hacen es lo siguiente: control C y control V para el trabajo. Eso está muy mal hecho, porque no debemos acostumbrarnos a procesos mediocres. Que se refleje la bibliografía que ustedes trabajaron en verdad, ¿sí? Que sea bibliografía real. A veces colocan una bibliografía que uno dice, hombre, están referenciando algo que ni siquiera se debe utilizar en este trabajo, ¿sí? Eso es de otra fase, que no tiene nada que ver con esto, ¿sí? Entonces, eh, es importante tener en cuenta que la universidad siempre tiene en cuenta la norma, o ya tiene establecida, mejor dicho, la norma sobre la cual ustedes deben entregar trabajos, y es la norma APA, por eso se indica acá. Sean trabajos, sean proyectos, sean trabajos de grado como opción de grado, siempre la universidad o el estudiante debe entregar teniendo en cuenta, regirse sobre la norma APA. Entonces, colocar en el Google norma APA en su última edición y ustedes miran cómo es que se referencia una cita bibliográfica para que la entreguen referenciado, no colocar, hay estudiantes incluso que copian una página, colocan acá control C y colocan en la referencia bibliográfica control V, y uno ve citas bibliográficas de www.un no sé qué página, o www.gobernación del Huila, ¿sí? Entonces eso no se debe hacer porque eso son reseñas, eso no es ninguna bibliografía. Bibliografía es referenciar teniendo en cuenta la norma que utiliza cada institución. Entonces aquí la UNAD, la norma para referenciar bibliografía es la norma APA, para que tengan presente. Hay que tener en cuenta guardar este trabajo. Los tutores siempre solicitan ajustes a esos trabajos. Entonces, todos esos ajustes háganlos, ¿sí? Porque los ingenieros que están aquí atendiéndoles o siendo asesores de los trabajos que ustedes entregan son ingenieros que tienen todos los conocimientos que les permiten asesorarles a ustedes con la mejor calidad posible, ¿sí? Son ingenieros que tienen la capacidad, que tienen el conocimiento para poder interferir en cualquier aporte que ustedes hagan, sugerir, ¿cierto? Cámbienle esto, ajustenle esto, háganlo de esta manera, que eso es lo que está solicitando la guía. No entreguemos así porque eso no lo está solicitando la guía. Otro punto que quiero indicarles es, no entreguen nada más de lo que dice la guía. La guía dice una portada, unos objetivos, un diseño, las conclusiones y la referencia. Si la guía no indica que está solicitando justificación, no hagan justificación, ¿sí? Yo sé que de pronto hay muchos estudiantes que tienen la capacidad de redacción, que tienen la capacidad de escritura, pero si no lo está solicitando, no la entreguen, solamente entreguen única y exclusivamente los puntos que se están solicitando, ¿sí? Para que no pierdan tiempo en cosas que no se están solicitando en la misma guía de actividades. Y por favor, ya en la parte final de la guía de actividades está la rúbrica de evaluación, donde vemos o se aprecia cómo están distribuidos los 100 puntos que están en juego en esta guía. Participación en el foro, 10 puntos. Yo sé que arriba decía 5 participaciones de cada estudiante, pero entonces no es una camisa de fuerza. Yo sé que hay estudiantes que en 3 participaciones contribuyen con el trabajo grupal, ¿cierto? Entonces no es necesario aportar 5 veces, pero tampoco sean tan laxos, ¿sí? De solamente participar una sola vez y participar ahí como dejar la reseña de que se hizo o que se aportó. Entonces, tengamos presente la calidad de nuestros aportes, tengamos en cuenta que lo que estamos aportando sea lo que es, sea un aporte bueno que contribuya a la calidad del trabajo grupal, ¿sí? El diseño de la estación de trabajo, eso es individual, pero aquí se va a calificar grupal. Entonces, el diseño de la estación de trabajo es 80 puntos.
80 puntos. Entonces, si participaron 3 estudiantes en el grupo y 2 estudiantes se ausentaron y nunca participaron, pues presentan 3 estaciones de trabajo. Si de los 5 estudiantes que hay en un grupo solamente participaron 2 y los otros 3 estudiantes nunca aparecieron en el foro, pues cada estudiante, aquí está diciendo que cada estudiante debe entregar una estación de trabajo. Y si de los 5 solamente un estudiante participó en el foro, pues hombre, solamente entrega una estación de trabajo porque fue el único estudiante que participó, ¿cierto? Entonces, si son 3 estudiantes, no se pongan a hacer las 5 estaciones, porque muy clara está la guía cuando indica que una estación de trabajo diseñada por cada estudiante. Entonces, fíjense que el diseño de la estación de trabajo tiene el mayor peso de los 100 puntos, 80. Y 10 puntos, el trabajo colaborativo, presentando el informe consolidado de la actividad, cumpliendo con los aspectos metodológicos de estructura, de redacción y ortografía, solicitados y aplicar las normas APA. Entonces, como yo les indicaba anteriormente, por favor, formémonos como personas integrales, ¿sí? No es que cumplamos con entregar la actividad, pero con infinidad de errores de ortografía, infinidad de errores de redacción. Palabras que tienen que ir en plural las ponen en singular, palabras que van en singular las ponen en plural, ¿cierto? Palabras que llevan tilde no les ponen la tilde. ¿Mm? Hay que tener en cuenta que el Word tiene una aplicación que es corrector de ortografía, aunque no es 100% confiable, por lo menos tómense en el tiempo de pasarle ese corrector de ortografía a los trabajos que ustedes entregan, porque a veces uno ve trabajos que, déjenme decirle, son terribles en redacción y en ortografía. Se da uno cuenta que el estudiante solamente entrega por entregar y no más. Entonces, es importante aclarar este punto. Eh, Voy a abrir un espacio de unos minutos y ya les explico ahorita lo que es el laboratorio para que ustedes, si tienen dudas, preguntas, inquietudes acerca de la fase 3 que acabé de explicar, me las hagan en este momento. Unos 5 minutos para hacer ese tipo de preguntas. Entonces, desde ya abro el micrófono para cualquier estudiante que desee hacer preguntas puntuales. No que si el estudiante participó o no participó, porque eso ya lo manejan ustedes como grupo de trabajo. Bueno, entonces, ¿quién tiene preguntas? Es importante, Nairobi. Sí, muy buenas noches. ¿Sí? Tutor, una pregunta. Al momento de diseñar el puesto de trabajo, ¿hay que tener las mismas medidas que nos muestra el anexo o cómo sería ahí? No, por eso yo les indico que los ejemplos son ejemplos. Sí, señor. Ustedes pueden muy fácilmente, hoy en día tienen la tecnología a la mano, tienen el Internet. Yo creo que el ingeniero Milen, el ingeniero Alexander y la ingeniera Lida no contamos cuando estudiamos con esos recursos, no teníamos Internet. Nos tocaba recurrir a los libros y como dice uno por ahí, quemar pestaña y quemar cerebro para mirar a ver cómo entregaba los trabajos. Entonces ustedes pueden investigar en internet cómo está diseñado, pero también pueden colocar, obviamente variando un poco las medidas de esos ejemplos que se les otorgan en cada una de las fases, porque para eso se les dejan, son ejemplos, pero no se peguen de eso, ¿no? Acuérdense que lo que yo les hablo del trabajo autónomo, existen infinidad de bibliografías que presentan diseños de estaciones de trabajo. Entonces ustedes las pueden buscar. ¿Mm? Sí, señor, ok. Pero se pueden basar en eso. Se pueden basar en eso como ejemplo para poder diseñar las estaciones de trabajo. Pero es importante que también investiguen. Ok. Muchas gracias. Esa era la duda. Muy amable. Sí, ok, con gusto. Bueno. Profe, muy buenas noches. Sí. Profe, una pregunta, o sea, ¿no hay medidas exactas para diseñar eso o las medidas sí están? ¿O tiene que jugar uno con las medidas que da la estación de trabajo? No, obviamente entréguenme en medidas reales. No me vayan a poner medidas de que una estación de trabajo de corte va a medir 100 metros por 60 metros, ¿sí? Eso mide una planta total. Entonces, Listo, profe. como que sea algo lógico, Sí, ¿no? sí, real, algo real y exacto, como dice su merced. Exacto. No me pongan medidas así como tan incoherentes. Algo aterrizado a la realidad,
¿sí? Listo, profe, muy amable. Profe, ¿se puede usar el AutoCAD? Sí, su merced dice que también cualquiera. Claro que sí, claro que sí. Listo, Sí, profe. señor. Listo, profe, muy amable, muchas gracias. Con mucho gusto. Cualquier software de diseño que ustedes sepan manejar, utilícenlo. No es camisa de fuerza de que tengan que utilizar solamente estos dos software. No sé si tengan alguna otra pregunta. Cordial saludo, estimado tutor. Sí tenía Sí, una pregunta, pues son varias. Pues la sí. primera, en el punto donde nos hablaba de diseñar la estación de trabajo, nos nombrabas que, pues ahí en la guía hay 4, me nombrabas que podíamos publicar otra más fuera de los que están ahí. Mi pregunta sería, en el aporte que yo voy a hacer en el foro, primero tengo que avisar cuál va a ser mi estación de trabajo. Adicional a la estación de trabajo, también tengo que revisar dentro de mi área de trabajo cuántas estaciones de trabajo voy a usar. Es importante nombrarlas. Esa es una pregunta. La siguiente pregunta va en cuanto a las normas APA, porque me ha pasado en otros cursos de que publico mis reseñas bibliográficas y me dice, venga, no, esa no es la norma APA, esa norma APA está antigua, tiene que trabajar sobre esta norma APA que ya está actualizada. ¿Qué tipo de norma APA edición vamos a trabajar? Y no, esas serían esas 2 preguntas, tutor, qué pena, gracias. No, listo, con mucho gusto. Bueno, Andrés, sí, cada estudiante debe que su primer aporte sea presentarse e indicar cuál estación de trabajo es la que va a diseñar. Y no es necesario nombrarlas todas. Por eso el trabajo individual es cada estudiante diseña su estación de trabajo y la presenta en el foro. Voy a seleccionar la estación de confección. Listo. Eso significa de que ya ningún otro estudiante, los 4 restantes, ya no pueden seleccionar la estación de confección, porque ya la seleccionó usted. Entonces, si usted trabaja muy juicioso en ese diseño y cuando ya lo tenga, lo presenta. Listo, aquí está mi estación de trabajo. Ya en la recopilación del trabajo, sí, ya nombramos, ya colocamos, o colocan ustedes, mejor dicho, el nombre del estudiante y la estación de trabajo en los 2 planos que solicita, ¿cierto? Eso respecto a la estación de trabajo. Y la otra pregunta, ¿cuál fue la que me hizo? La norma ZAPA. Referente a las Yo, normas APA, sí, señor. ok, yo le voy a pasar la última edición, creo que es la sexta, se las voy a pasar por el correo interno, ¿sí? Para que ustedes la tengan presente. Esa es la que vamos a trabajar, la norma APA en la última edición. Entonces yo se las comparto Gracias. por el correo interno, con mucho gusto. Bueno, entonces prosigo explicándoles ya lo referente al laboratorio. Estas son las fechas, la diapositiva que están visualizando ustedes acá son las fechas que se tienen establecidas para la explicación del laboratorio del curso. ¿Por qué 3 fechas? Bueno, aquí está mal. ¿Por qué 3 fechas? Porque resulta que en cada una de las reuniones el tutor va a explicar lo mismo. En la fecha 1, que es el jueves 3 de junio de 7 a 9, el tutor va a explicar cómo es que van a desarrollar ustedes ese laboratorio y lo van a entregar. En la fecha 2, el miércoles 9 de junio de 7 a 9 de la noche, yo sé que no van a ocupar todo ese tiempo, sino que lo coloqué así para tener una fecha y hora establecida. Yo sé que va a ser menos tiempo. Entonces, esa segunda fecha, el tutor va a explicar lo mismo que dijo en la primera reunión. Y en la fecha número 3, jueves 17 de junio de 7 a 9, el tutor va a explicar lo mismo que explicó en la fecha 1, en la fecha 2, y es lo mismo que va a repetir en la fecha 3. Va a indicarles a ustedes cómo es que se deben entregar y cómo es que deben desarrollar el laboratorio, dónde deben entregarlo, ¿sí? Entonces, todo eso se lo va a explicar el tutor en su debido momento cuando ustedes asistan a cualquiera de estas 3 reuniones. Entonces, por eso coloco acá. El estudiante solo debe asistir a una fecha. En caso de que tenga dudas, puede asistir a otra de las fechas establecidas para aclarar dudas, ¿sí? Entonces, no es que el estudiante tenga que asistir a las 3 fechas. El estudiante solamente asiste a una de las fechas que están programadas para que lo tengan presente. Esas fechas se les van a visualizar a ustedes en mis cursos
ahí les van a aparecer las fechas. Entonces hay muchos estudiantes, profe, pero ¿por qué tengo que asistir a las 3? No, solamente es obligatorio asistir a una. Si ya con esa única reunión el estudiante ya quedó listo, porque en realidad el laboratorio no es difícil, no es complicado, ¿sí? Si le quedaron dudas, puede asistir a la segunda fecha. Y si el estudiante quiere participar en todas, pues participa en todas, pero en realidad solamente debe asistir a una sola reunión que, como les indico, el tutor, cada uno de sus tutores es libre de utilizar la plataforma que desee. Eso sí se la debe compartir en la medida de lo posible, ojalá en un mensaje en el foro, por el correo interno, solamente a los grupos que tiene a cargo, no a todos los grupos, sino a solo a los grupos que tiene a cargo, ¿sí? Indicándole la hora, la fecha y el enlace por la plataforma la cual se tienen que conectar. Entonces, esto que estamos visualizando acá son los puntos de entrega del informe del laboratorio del curso, pero en su momento, como les indicaba, cada uno de sus tutores les va a explicar esto, lo concerniente al tema de laboratorios. Otro punto ya para finalizar, es importante acá, en la parte de laboratorio, se diseñó esta aula, que es un aula paralela. Ustedes son del periodo 1602, ¿sí? Ustedes tienen aquí proyecto de ingeniería 1 y tienen proyecto de ingeniería 1, componente práctico, aula. Entonces, esta es una aula paralela que se hizo al curso de proyecto de ingeniería 1, donde, voy a darle clic acá para que la visualicemos de una vez. ¿Qué contiene esa aula paralela? Entonces, tiene estos 3 recursos, que es el foro, tiene la guía de actividades y tiene el componente, la entrega del componente práctico, ¿sí? Que es virtual. Entonces, aquí ustedes la abren, perdón, cierro acá esto, ustedes abren acá el foro, abren el espacio de la guía y abren el componente práctico. Entonces, ¿qué está en el foro? En el foro, aquí se despliegan y hay unos grupos. Ya no son los mismos grupos del campus, sino que aquí están tipificados con otros códigos de los grupos, el grupo 60061, el grupo 60109, el grupo 60151. Entonces, si los estudiantes, aquí estos grupos se han visualizado porque los estudiantes que están dentro de estos grupos ya ingresaron. Por eso es que se están visualizando. Si hay grupos todavía que no se han abierto es porque los estudiantes no han ingresado al aula paralela para que de esa manera se nos visualicen a nosotros, a los tutores, y que los tutores puedan abrir los foros de esos grupos, ¿cierto? Entonces es importante que si usted no ha ingresado al aula paralela donde se va a entregar el componente práctico, lo inicie a hacer. Lo inicie, o sea, ingrese al grupo para que de esta manera, ingresando, se activa el grupo y de esa manera el tutor visualiza el grupo y puede abrir los foros. Si el estudiante no ingresa al grupo, pues el tutor no va a tener cómo visualizarlo y no va a tener cómo abrir los foros. Entonces, por eso los tutores tienen que estar revisando todos los días a ver qué grupos se están activando y cuáles son los de ellos para activar los foros, ¿cierto? Entonces es importante que lo tengan presente. Aquí ya están abiertos algunos grupos, pero entonces, como les indico, hay que tener en cuenta. Pero entonces, por favor, no se vayan a estresar. Las reuniones para los laboratorios inician el 3 de junio y hoy estamos a 26 de mayo. Entonces faltan todavía varios días para poder empezar esas actividades. No vayan a empezar a desarrollar todavía el laboratorio hasta que los ingenieros no hayan iniciado las reuniones respectivas. Entonces aquí es el foro, donde están los foros. En el otro recurso está la guía de actividades. Ustedes la abren, la guía de actividades está para entregar hasta el 18 de julio. Y aquí lo último está el componente práctico virtual, que es donde el estudiante debe entregar la actividad. Entonces, el estudiante busca el grupo, ingresa y entrega como cuando hace la entrega en el entorno de evaluación. Entonces, aquí es individual, ¿no? Aquí ya el laboratorio no es grupal, sino individual. Cada estudiante debe ingresar acá, buscar el grupo y entregar aquí el trabajo
que debe entregar cada uno de los estudiantes. Aquí, ingresa y hace su respectiva entrega. Entonces, este es el foro, el aula paralela que se diseñó para trabajar el laboratorio del curso Proyecto de Ingeniería 1 en su periodo 1602. Entonces, eso era lo que esta información era la que les tenía para entregarles el día de hoy. Entonces, ya en su respectivo momento, cada uno de los docentes les enviará a ustedes la información pertinente, la información respectiva para invitarlos a cada una de las fechas que están establecidas de las 3 reuniones para que los estudiantes asistan a estas actividades que van a ser programadas por los ingenieros en las fechas que ya están establecidas. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda, alguna inquietud. Yo les